Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder continuar hablando sobre la raíz del rechazo. Hemos estado viendo a lo largo de la palabra cómo se expone en muchos pasajes bíblicos el rechazo como una raíz. Como muchas veces puede estar operando como una maldición a causa de que nuestros ascendentes, nuestros familiares en algún momento llegaron a rechazar a Dios o a rechazar la palabra de Dios. Dice la Escritura que el que rechaza a Dios y que no le recibe y no recibe las palabras de Él, tiene quien le juzgue las mismas palabras que Él habló. Ellas le juzgarán el día postrero. Las mismas palabras que tú escuchas a través de una predicación y las rechazas. Cuando lees la Biblia y no la aceptas para tu vida, estás rechazando esa palabra, la cual será la misma que te juzgue. También dice en Deuteronomio 11:28, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Por tanto, vemos que también puede operar como una maldición a través de nuestra descendencia. Podemos estar dejando esa línea de dolor en la vida de nuestros hijos a causa de haber rechazado en algún momento la palabra de Dios, de no haber pedido perdón. Y vemos como a la luz de la palabra el Señor fue rechazado para que nosotros fuésemos aceptados. Estuvimos hablando del rechazo en la niñez, en la infancia, en la edad prematura, en la edad adulta, en la adolescencia, en el matrimonio, cómo de diferentes maneras se produce el rechazo, a través de la burla, del maltrato, del abuso sexual, del abuso psicológico. De tantas maneras las personas sufren rechazo, a través de una cultura, a través de estar en una nación que no es la tuya, a través de haber emigrado, a través de palabras que otros han lanzado contra ti. Pero todo eso a la luz de la palabra tiene la oportunidad de ser libre. Tú y yo tenemos la oportunidad de romper con toda raíz de rechazo. Romper con todo aquello que ha querido crecer en nuestro corazón como una mala semilla que se ha implantado dentro de nuestro ADN, de nuestra genética, y poder arrancarlo completamente de nuestra vida. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que aceptar que si esa raíz está ahí, si hemos sido rechazados en algún momento, y tenemos que entender que Jesús fue rechazado para que usted y yo fuésemos aceptados, para que usted y yo fuésemos transformados, lavados, limpiados, perdonados, redimidos. Jesús experimentó todo tipo de rechazo. Experimentó la soledad, experimentó los dolores, la angustia, experimentó las traiciones, experimentó que por aquellos que vino, dice la Biblia, los suyos vino y los suyos le rechazaron. Por los que vino a salvar, por los que vino a redimir, le rechazaron. Él soportó toda clase de ofensa y lo soportó para que tú y yo seamos libres. Eso dice la Biblia en Isaías 53, del 1 al 4. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, toda persona debe de entender que hay un demonio asignado a cada pecado, a cada obra de la carne. El libro de Gálatas dice que el celo es una obra de la carne. Sin embargo, el enemigo envía un espíritu de celo a las personas. La lujuria es una obra de la carne, pero también hay un espíritu operando detrás de lujuria sexual. ¿Qué sucede con las personas que se sienten rechazadas? ¿Qué sucede con aquellas personas que en algún momento de su vida fueron marcadas por el rechazo?
¿Qué sucede con aquellas personas de las cuales se burlaron, menospreciaron por su etnia, por su nacionalidad, por su clase social? Por mucho tiempo han practicado esas personas la rebelión, o el perfeccionismo, o la manipulación y el control. O muchas de ellas se han aislado, han vivido en orgullo, han vivido en crítica y en juicio. Cuando una persona comete un acto deliberado, esto se convierte en un estilo de vida, se convierte en un hábito o en parte de su conducta. Todo esto sin duda alguna da lugar a que se abra una puerta para que lo que mencioné antes, espíritus demoníacos, puedan venir a influenciar y a oprimir a las personas con tales condiciones. Los espíritus demoníacos operan de muchas maneras y utilizan ese tipo de raíces para sustentarse, para mantenerse unido a la persona. La amargura, el rechazo, el abandono, la desesperación, el abuso, la baja autoestima. Los demonios trabajan siempre en grupos y el demonio de rechazo es uno que abre la puerta de la entrada de la vida de una persona y atrae con él a diferentes espíritus que vienen a influenciar la vida de esa persona. Mencioné antes el espíritu de celo, de envidia, de lascivia, de lujuria, de rebelión, de orgullo, de temor, de abandono, de tristeza, de ira. Eso no significa que una sola persona tenga todas estas influencias, pero eso varía dependiendo del nivel de rechazo al que esa persona haya estado expuesta en su vida. ¿Qué debo hacer para romper el rechazo de mi vida? ¿Qué debo hacer para arrancar ese dolor que ha marcado mi corazón y que he llevado y he transmitido a la vida de mis hijos? Una persona que está siendo oprimida o fue oprimida por esto por años necesita ser libre, primero reconocer que necesita esa libertad en su corazón. Primero darse cuenta si no tiene falta de perdón contra alguien, porque ese rechazo pudo provocar también una raíz de amargura, porque ese rechazo pudo provocar una falta de perdón en su corazón. Y estar consciente también de que se haya arrepentido genuinamente, haya habido un arrepentimiento verdadero en su vida, el arrepentimiento de haber cargado con ese dolor por tanto tiempo. El arrepentimiento de haber permitido que eso se formara en un árbol dentro de usted, que diera frutos y que se desarrollaran una serie de conductas caídas, frutos de la carne en su vida. Los celos, la contienda, la envidia, el chisme, la murmuración, la crítica, todo esto viene muchas veces de manera de protección que la gente tiene a causa de que fueron rechazadas. Otra cosa que debo hacer es abandonar esa condición, dejar de vivir una vida de pecado. Ahora bien, para ser libre, debo perdonar y renunciar a todo aquello que está guardado en mi corazón. Todo aquello que se ha clavado en mi corazón, todo dardo del enemigo que está clavado. Recordar a aquella persona que se burló aún en la infancia, en la edad prematura, en la adolescencia, en la niñez, en la edad adulta o en el matrimonio. Si tuviste un fracaso en una relación y esa persona te engañó, te dañó, te rechazó, te humilló, te ultrajó, se burló de ti por alguna condición física. Si alguien en la nación donde vives te despreció por el hecho de ser extranjero, debes recordarlo y perdonar. Perdonar a toda persona que te haya rechazado independientemente del tipo de rechazo que haya sucedido. Debes renunciar verbalmente a todo espíritu de rechazo. Temor al rechazo. Hay personas que sienten miedo a ser rechazadas. Renuncia a toda maldición generacional que haya podido venir por rechazar la palabra. Toda herencia que haya podido venir en la línea sanguínea de sus padres, de sus antepasados, porque quizás está pasando ese rechazo de generación en generación. Renuncia a todos los espíritus afines que tienen que ver con el rechazo, al temor, a los celos, a la envidia, a la lujuria, porque muchos caen en la lujuria a causa del rechazo. Fueron tan rechazados que luego terminan perdiendo el valor moral. Caen en masturbación, en orgullo,
en abandono, en tristeza y muchos más. Pídale al Señor que llene esos vacíos, porque en el momento que todo eso sea arrancado de su alma, va a quedar un vacío y usted necesita llenarlo. Porque si no lo llena de Él, si no lo llena de la presencia del Espíritu Santo, aquello que está siendo arrancado de usted, arrancado de su alma, va a volver en algún momento a querer ocupar otra vez ese espacio. Medite cada día en la palabra de Dios, que habla de cómo Jesús te aceptó, cómo eres aceptado en Cristo Jesús. Como dice la palabra en Juan 6:37, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Él dice, yo no echo afuera al que por mí entra. El que entra a través de mi puerta, yo no lo echo fuera, dice la Escritura. Entonces ten la certeza, la seguridad de que Cristo te aceptó. Tú lo recibiste a Él como Señor y Salvador, por tanto Él te ha aceptado a ti también. Él ha dado su vida por ti. Abandona ese dolor, ese resentimiento. Corta de tu vida esa raíz de rechazo. Como mencioné al principio, el rechazo es el plan maestro de Satanás para destruir al pueblo de Dios. Es lo único que el enemigo quiere, destruirte. Acuérdate que ese rechazo es como un árbol y hay síntomas de esa raíz de rechazo. Hay reacciones agresivas, rehusar ser consolado, el rechazo que viene de otros, constantemente sientes que te rechazan, dureza emocional, duda, incredulidad, actitudes agresivas, lenguaje sucio, jurar en vano, pensamientos de venganza, rebelión, pelea. También hay síntomas de rechazo hacia usted mismo. Cuando una persona ha sido rechazada continuamente, empieza a tener unos síntomas de rechazo hacia ella misma. Baja autoestima, inferioridad, inseguridad, tristeza, autocondenación, autoacusación, temor al fracaso, temor a la opinión de otros, ansiedad, depresión, pesimismo, soledad, desesperación. Y otros síntomas que la gente presenta cuando ha sido rechazada es una constante competencia. Esforzarse para buscar el éxito simplemente para que los demás nunca le vuelvan a rechazar o a menospreciar. Independencia, no necesito de nadie, yo puedo hacerlo solo. Aislamiento, egocentrismo, todo lo mueven hacia su propio intelecto, hacia su propio interés. Autojustificación, idolatría a sí mismo, crítica, juicio, celo, envidia, codicia, orgullo, egoísmo, altanería, arrogancia, manipulación. Todo esto forma parte de ese árbol de la raíz de rechazo. Es necesario que podamos analizar nuestra vida y saber si eso ha estado operando en nosotros. Las personas que han sido rechazadas en algún momento terminan siendo posesivas y manipuladoras. Dice la Biblia en Proverbios 27:2, no te jactes del día de mañana porque no sabe qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Porque la persona que ha sido rechazada constantemente está buscando la aprobación. Por eso tienes que entender e ir a las promesas de Dios, que Él fue rechazado para que tú fueses aceptado, que Él fue rechazado para que tú hoy día no sufras de ese rechazo. Permítele a Él entrar a tu vida, permítele en esta hora que Jesús sane las heridas de tu corazón. Esa es mi oración en esta hora, que toda raíz de rechazo producida en la adolescencia, en la edad prenatal, en la edad adulta, en el matrimonio, independientemente del nivel en el cual fuiste dañado, rechazado, despreciado, abandonado, herido, ofendido, humillado, ultrajado, hoy puedas ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. El mayor deseo, es el mayor anhelo cada vez que podemos enseñar la palabra de Dios, que podemos instruirnos y poder conocer lo que el Señor está haciendo en la vida de otros.
para que seas verdaderamente libre, dice la palabra. Si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libres. Si recibes al Espíritu de Dios, ahí hay verdaderamente libertad. Invítalo a morar en ti. Deja de estarte autojustificando cada día, lastimándote con los recuerdos del pasado. Suéltalos en este momento en el nombre de Jesús. Esa es la invitación en esta hora, a que seas libre de toda obra de las tinieblas, de toda raíz contaminada de rechazo, de todo aquello que se ha querido meter en tu genética, en tu ADN y que persigue tus generaciones. Recíbele hoy, arranca hoy eso de tu alma y de tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Que Dios te bendiga y que Dios hoy haga resplandecer su rostro sobre ti, que haga derramar sobre tu vida misericordia, paz, gozo, que ese bálsamo de su presencia arranque, quebrante, rompa y rompa todo aquello que no viene de Él. Que todo árbol que ha crecido en ti hoy sea arrancado y solamente la presencia de Dios perdure en tu vida. Que aquello que quiso destruirte hoy te fortalezca para seguir avanzando, porque Cristo es tu Señor. No hay rechazo en Él. Él te aceptó, Él te acepta, te perdona, te lava, te limpia. Pero recuerda reconocerlo, aceptarlo, pedir perdón, arrepentirte y sacar eso de tu vida. No continuar viviendo en esa vida de pecado. No continuar viviendo justificando aquello que estoy haciendo. Es que me hicieron daño, es que me lastimaron. Eso forma parte de tu pasado, no de tu presente ni de tu futuro. Cristo es el camino, la verdad y la vida, la resurrección, aquel que todo lo hace nuevo, aquel que todo lo empieza de nuevo. Él dice, aquí voy a empezar una obra nueva en ti. Créelo. Dile, hoy, a partir de hoy, empiezo a vivir una vida sin rechazo en mi vida, sin temor al rechazo. Aunque el mundo me dejare, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo y eso, el Señor me recogerá. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro esa palabra sobre tu vida, que no hay raíz de rechazo que pueda permanecer ni perdurar en ti. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.